Hoy tenemos como invitado a Tomás Guanipa. Él es secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y candidato al Parlamento en representación del Distrito Capital. Gracias por estar con nosotros hoy en Camino a la Asamblea. Un placer, Andrina. Siempre agradecido de estos espacios que nos dan y, bueno, saludos a toda la gente que nos escucha hasta ahora. En el micro de presentación hablábamos sobre el proceso de votación. Precisamente este domingo se efectuó un simulacro y más allá de ver si es complicado o no, el reto de los políticos es por quién votan los electores. Las características de este proceso de elecciones parlamentarias son bien particulares y yo quisiera que usted le definiera a los electores cuál es la importancia de salir a votar el próximo 6 de diciembre. Mira, yo creo que el 6 de diciembre se convierte en una de las fechas más importantes en la historia reciente del país porque estamos en medio de una crisis política, social y sobre todo económica sin precedentes. Cuando el barril de petróleo llegó a estar a $8, ningún venezolano le tocó hacer una cola para comprar comida, pasar 5 horas en una cola para poder comprar un pañal para sus hijos, ser marcados en los brazos como si no fuesen seres humanos. Y esa gente que hoy está pasando ese drama en su calidad de vida, siente que el 6 de diciembre se convierte en una válvula de escape a esta olla de presión en la que se ha convertido el país. Luego que hemos tenido 17 años con un barril de petróleo altísimo, hoy está a $40 y la gente le toca hacer estas colas que son inaceptables. Entonces, este tipo de crisis tienen que tener un desenvolvimiento, un desarrollo, un desenlace electoral. Y por eso el 6 de diciembre es tan importante, porque ahí vamos a definir qué camino quiere seguir el venezolano. Si el camino que plantea Nicolás Maduro durante estos 2 años de gobierno, que ha sido el caos económico, una hiperinflación que es la inflación más alta del mundo que hemos tenido, una pérdida de la capacidad adquisitiva del venezolano sin precedentes, una economía de importación que ha destruido la capacidad productiva del país y en sí un desabastecimiento que le hace daño a todos los venezolanos, o el camino de la reconstrucción nacional a través de un nuevo modelo económico, de un plan que podamos llevar y desarrollar desde la Asamblea Nacional, que es la institución más importante del país, y por eso yo creo que votar el 6 de diciembre es el acto más importante que podamos tener los venezolanos en la historia reciente. Hablando de ese resignificado que tiene y que se está planteando para las elecciones parlamentarias, ¿cómo hacer para que esto no se convierta en una promesa aspiracional que de alguna forma genere una expectativa muy alta en el electorado? ¿Cómo se prepara la Mesa de la Unidad Democrática para cumplir con esa oferta electoral que están haciendo? Pero yo me he quedado impresionado de lo que ocurre sobre todo en los sectores populares de Caracas y de Venezuela, porque hemos recorrido el país entero, son muchos años ya recorriendo el país, y mira que lo hemos recorrido en momentos en que Hugo Chávez era profundamente popular y había sitios en los que prácticamente uno no podía entrar porque, bueno, nunca compartimos la idea de una revolución mesiánica donde una sola persona decide el futuro del país. Pero hemos visto también cómo eso ha ido evolucionando y cómo la gente ha entrado en un proceso de análisis crítico de la situación que está viviendo. Y a mí me impresiona ver, Andrina, cómo la gente hoy tiene deseos de votar para que haya un cambio. Pero ese cambio tiene que tener contenido y ese cambio tiene que tener también un plan con objetivos y con metas y tiempos, porque sería absolutamente inexplicable para el país generar una expectativa de que el 7 de diciembre, una vez que la gente haya votado y que la unidad haya ganado, como estoy seguro que va a ocurrir, los cambios se van a dar de una forma automática. Son cambios progresivos, pero ya el ambiente del país va a ser otro, porque una nueva mayoría va a dejar claro que no quiere este modelo y entra también en una etapa muy importante para el gobierno en términos de lo que tiene que ser el reacomodo de una política económica nefasta que lamentablemente ya no tienen capacidad de cambiar, pero que en todo caso tienen capacidad de reconocer que no es el camino que el país quiere y abrir las puertas a que esos cambios indetenibles que la gente está exigiendo se puedan desarrollar. Entonces, desde la Asamblea Nacional, a partir del 5 de enero, son muchas las cosas que podemos hacer para elaborar un conjunto de leyes que estén enfocadas en la solución de los problemas de la gente y en no darle más poder a quienes ya tienen todo el poder, es darle el poder al pueblo. Y por eso yo creo que serán cambios progresivos, pero muy importantes y que tendrán impactos inmediatos. ¿Cuál pudiera ser la diferencia que existe? Porque usted actualmente es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, entre un nuevo periodo y este para los diputados. ¿Cuál pudiera decir que pudiera ser la variación más importante? ¿Tener la mayoría simple?
No, mira, yo creo que la variación más importante es tener una nueva mayoría. Nosotros esperamos que sea una mayoría calificada, es decir, lo que sentimos que hay en la calle es una voluntad de cambio. Yo creo que ya es irreversible en términos del tiempo que queda en la elección y de la decisión que uno percibe en la gente, más las encuestas que nos dan una ventaja que nunca antes habíamos tenido previo a un proceso electoral. Con lo cual, lo importante es lograr tener una mayoría muy sólida que permita reinstitucionalizar el país. No que vayamos a la Asamblea para ver cómo repetimos lo que ha ocurrido en este Parlamento, que ha sido verdaderamente vergonzoso en términos del modelaje de conducta que le queremos dar al venezolano, una Asamblea Nacional que discute cualquier tema menos los temas importantes para la gente, una Asamblea Nacional donde la descalificación y la ofensa viene como conducta de quien dirige la Asamblea Nacional y de los diputados que hacen mayoría, una Asamblea Nacional donde la violencia verbal ha sido, física, ha sido también parte de este escenario, y yo creo que tenemos que sustituirla por un parlamento verdadero, un parlamento que discute, un parlamento que conversa, un parlamento que llega a acuerdos y a consenso en función de los problemas de los venezolanos, un parlamento que discute, por ejemplo, la situación de nuestros pensionados, un parlamento que discute la situación del sueldo y del salario de los trabajadores y cómo rescatarlo, un parlamento que discuta una ley hecha en Venezuela para producir lo que hoy estamos comprando afuera, en definitiva, un parlamento que sea útil para los venezolanos. Hablando de esa utilidad, y usted mencionaba en la respuesta la defensa del salario, hace pocas horas el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un incremento del salario mínimo. ¿Cuál pudiera ser el impacto de este incremento del salario mínimo para los venezolanos? ¿Y cuál pudiera ser la lectura que tiene la oposición de la agenda social que tiene planteado el Partido Socialista Unido de Venezuela? El planteamiento que usted hace de una nueva Asamblea Nacional que defienda a los trabajadores, los salarios, la calidad de vida, y quedaba en el aire el análisis que pudiera hacer usted acerca del anuncio que dio hace pocos días el presidente de la República, Nicolás Maduro, del incremento del salario mínimo. ¿Cuál pudiera ser el impacto de este incremento en los venezolanos? Mira, lo primero que quisiera comentar es lo que me dijo una persona que estaba en la calle justo cuando estaba la cadena nacional, que se hizo, por cierto, desde Sidor, en una planta que tiene más de un año sin funcionar, sin los trabajadores de esa planta que no los dejaron accesar, sino con trabajadores pertenecientes a un sindicato afiliado del Partido Socialista Unido de Venezuela y mostrando productos que no fueron elaborados por esa planta. Con lo cual, esa experiencia que el presidente Maduro quiso mostrar de los beneficios de la expropiación y de la estatización de empresas, pues estaba mostrando exactamente la empresa que no debía mostrar, porque lo que ha ocurrido con Sidor es que estamos produciendo el 15% de su capacidad. Y lamentablemente, como todas las empresas que han expropiado, las 1.500 que han expropiado y las 4 millones de hectáreas que se han expropiado en el país, hoy son empresas improductivas que no generan empleo y que nos obligan a seguir comprando afuera lo que pudiéramos estar produciendo adentro. Con lo cual, el modelo de la estatización, de la confiscación y la expropiación ha fracasado. Y tiene una consecuencia en lo que está ocurriendo todos los días en los venezolanos, a los venezolanos. Y ese día, cuando llegaba yo a un sitio, me estaba bajando, quien cuidaba carros me decía: Maduro está en cadena, acaba de anunciar un incremento del salario del 30%, pero no me dijo nada de cómo voy a hacer yo para poder buscar y conseguir los productos que estoy necesitando. ¿Cómo voy a hacer para dejar de hacer colas y poderle dar a mis hijos lo que necesitan? ¿Cómo voy a hacer para que el tiempo me alcance entre tanta búsqueda de alimentos y medicinas y de además poder trabajar? Y ahí está el quid del asunto. Un aumento salarial que forma parte del cuarto aumento durante este año, y que en total, entre lo que es el sueldo de enero de este año y este cuarto aumento, no es más que el 43% de aumento salarial, contrasta con lo que ha sido el aumento de la cesta básica alimentaria. En enero de este año estaba en 13.700 bolívares y hoy está pisando los 80.000 bolívares. Es decir, es un incremento del 300%. Mientras las cosas aumentan en un 300%, sobre todo lo básico para tú mantener a tu familia, el salario te ha aumentado 43%. Es decir, tienes un déficit en tu capacidad adquisitiva demasiado alta. Y entonces te das cuenta que esto no es otra cosa que un mecanismo profundamente demagogo, electorero, por cierto, para ver cómo hace para revertir la impopularidad que hoy tiene su gobierno y sus candidatos a la Asamblea Nacional, y hacer de esto pues un mecanismo populista que ya no tiene eco en el venezolano. Y por eso planteamos, y lo hemos planteado durante todos estos días y estas semanas que hemos conversado con la gente, como parte del plan que yo quiero desarrollar en la Asamblea Nacional, el tema de cómo entrar a discutir el rescate del salario de los venezolanos. Y uno de esos temas es el tema de la dolarización del salario.
la economía venezolana ha estado dolarizada durante todos estos meses, durante todos estos años. Este gobierno ha permitido que haya autos que se puedan vender en dólares. ¿Quién en Venezuela tiene 20.000 dólares para comprar un vehículo? ¿Cómo es que el gobierno gana en dólares y le da a los venezolanos ingresos en bolívares devaluados? ¿Cómo hace una persona que gana hoy casi 10.000 bolívares para comprar una canasta básica si vale 80.000 bolívares? Entonces tenemos que buscar un mecanismo bajo el cual un nuevo modelo económico permita garantizar al venezolano su poder adquisitivo. Hablando de eso, y ahora que toca el terreno económico, que va muy de la mano con la agenda social que lleva adelante el gobierno bolivariano de Venezuela. Ellos han esgrimido en distintos escenarios que parte de las políticas públicas que ellos han desarrollado serían revertidas si ganara la oposición en una mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Esto es así? Mira, yo creo que lo principal es que hay que decirle al gobierno nacional, el gobierno de Nicolás Maduro, que es además lo que pide la gente en la calle. Mira, en los sectores a donde tú vas, todo el mundo te pide lo mismo. El cambio tiene que significar que la gente deje de hacer cola. Para dejar de hacer cola, tenemos que producir en Venezuela lo que el gobierno compra afuera. El gobierno prácticamente se mete un autogol cuando vende petróleo en dólares y los dólares que recibe, lejos de invertirlos, los compra a empresarios, compra productos, alimentos a empresarios de otros países, en vez de traer a Venezuela la capacidad productiva de esos dólares invertidos en el campo, en la industria, en tantas cosas que pudieran generar empleo y pudiera generar productos para el país. Entonces lo que sí vamos a revertir es ese mecanismo absolutamente perverso de hacerle daño a la capacidad productiva de Venezuela, y vamos a promover una ley hecha en Venezuela para confiar en nuestros productores agropecuarios, para confiar en nuestros emprendedores y lograr de esa forma, Andrina, poner a este país a producir, a generar empleo y a mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos.